En el sistema genitourinario femenino, como en el resto de los órganos y sistemas del cuerpo, el proceso de crecimiento y desarrollo conlleva una serie de cambios, al igual que en el proceso de envejecimiento. Los cambios acarrean una clínica frecuente e individualizada en la mediana edad. Del síndrome genitourinario de la menopausia conoceremos hoy en Saludarte. Al cabo de los años da todo esto, la falta del estrógeno, y entonces debido a eso se incrementa la incontinencia urinaria, la sequedad vaginal. Doctora, ¿qué es el síndrome genitourinario de la menopausia? Bueno, el síndrome genitourinario de la menopausia va a ser un conjunto de síntomas y signos que aparecen debido a la pérdida de los estrógenos a nivel de la edad esta en la mujer en edad mediana, cuando tiene su cese definitivo de la menstruación, y van a aparecer síntomas y signos precisamente a nivel de la vagina y de toda esta zona del meato uretral, asociados como ardor, picazón, sensación de sequedad, dolor espontáneo o en las relaciones sexuales, así como pueden aparecer al examen físico síntomas de aplanamiento de los labios mayores y menores, se pierde el epitelio vaginal y vemos una palidez de la mucosa. Todo esto va a constituir el síndrome genitourinario. Bueno, yo en el 2013 empecé con una menstruación que me dio un sangramiento y fui al hospital, al González Coro, y me atendió la doctora y entonces me mandó un chequeo y de ahí, bueno, me hicieron un legado diagnóstico que dio hiperplasia simple en el endometrio y tuve 2 años atendiéndome con la doctora Lilia y de ahí, bueno, fui operada en el 2015 y del 2015 hasta el 2020 todo perfecto, quedé bien, muy bien. Entonces en el 2020 comienzo con problemas de orinal, continencia urinaria, y de ahí, bueno, vuelvo a la consulta y ahí fue que me empezaron el chequeo. ¿Qué hormonas están involucradas en este síndrome genitourinario? La principal hormona involucrada es precisamente el estrógeno, y involucrada en el sentido porque es su déficit el que se asocia con este cambio que va a ocurrir a nivel de todo el epitelio vaginal, y a su vez esta pérdida del estrógeno que se asocia con estos síntomas. Hay que aclarar que no todas las mujeres, porque todas las mujeres tienen pérdida de estrógeno desde el punto de vista fisiológico, y las que lo tuvieran por una menopausia quirúrgica lo tienen de una forma precoz, tienen esa pérdida de estrógeno, pero no en todas las mujeres aparece el síndrome genitourinario de la menopausia. Son diversos síntomas y cambios en todas las funciones del organismo de la mujer involucradas a las hormonas sexuales. No solamente la interrupción de la menstruación asociada a algunas alteraciones de temperatura o cambios emocionales. La menopausia se manifiesta de manera diferente para cada mujer. No todas experimentan las mismas afectaciones o la misma intensidad en los síntomas clínicos. Bueno, como está el consultorio de médico de la familia, uno va a ver a la doctora y la doctora le explica. Y entonces cuando ya llega un momento que siguen los síntomas, ella es remitido a la ginecólogo. Y el ginecólogo, como es el especialista, es el que te indica todo lo que debemos de hacer. Y bueno, para mejorar la calidad de vida, que es lo principal de las mujeres. ¿Cómo va cambiando la vagina con este síndrome de la menopausia? La vagina es un epitelio que al perder estos estrógenos va a perder hidratación, se vuelve lisa, pierde elasticidad. La vagina normalmente es como si fuese un colchón, para que las personas lo entiendan, y al tener esto se vuelve muy friable. Inclusive a veces las personas pueden tener sangramiento porque este epitelio, que está pálido, friable, al perder hidratación, las células de colágeno se vuelven muy planas, y entonces todo esto son los cambios que anteriormente se llamaba atrofia vaginal, pero como también se vio que afectaba todo lo que tiene que ver con la uretra, el meato uretral, y que se asocia con síntomas urinarios también, se le decidió llamar síndrome genitourinario. Entonces incluye los dos síntomas, el de la atrofia urogenital y el tracto urinario. Efectivamente incluye los dos síntomas, tanto urinarios como vaginales. Los urinarios fundamentalmente son la cistitis. Las pacientes refieren cuadros de cistitis a repetición, y a pesar de que se hagan cultivos de orina, exudado uretral, estos son negativos, o sea que no hay ningún germen que se pueda identificar
como causante de este síntoma, pero sí tiene mucha cistitis, o a veces se asocia también con urgencia urinaria o con cierto grado de incontinencia urinaria. Bueno, es un síndrome debido a la menopausia. Todo este proceso que da incontinencia urinaria, sequedad vaginal, muchos calores, el insomnio. Y entonces, bueno, es muy molesto. Nosotros las mujeres en esa edad de la menopausia nos sentimos molestas. Y por eso se manda el tratamiento. Generalmente las pacientes acuden en busca de atención o bien cuando van a tener relaciones sexuales y las relaciones sexuales se vuelven muy dolorosas, inclusive imposibles de poder realizarlas, o cuando tienen algún tipo de sangrado o ven un enrojecimiento muy grande en la vagina, si no van dejando este cuadro clínico que si no se busca ayuda cada vez se va a perpetuar más. Buscan ayuda cuando ya son evidentes las manifestaciones. Buscan la ayuda cuando los síntomas son preocupantes o cuando encuentran signos, porque en la consulta de climaterio a veces las pacientes me dicen, doctora, me puso un espejito y lo que estoy viendo, mire eso, tengo eso horrible, se me ha puesto muy rojo. Entonces es cuando las pacientes van a buscar atención. Considera que estos síntomas son muy molestos, que la mujer se debe atender desde el comienzo. Tenemos que estar informadas, debemos ir al médico, a la vez que nos sentimos todos estos síntomas. Debemos ir a consulta. Se les recomienda para tener mucha calidad de vida y saber que es propio de la edad, que con el tiempo, con la mejoría que tenemos, todo eso se va quitando. El diagnóstico primeramente es clínico, diagnóstico clínico basado en el interrogatorio de la paciente, que te refiere primero que todo la edad de su menopausia, cómo fue esta menopausia, si fue fisiológica, si es precoz, si fue quirúrgica, si está asociada al uso de algún tipo de medicamento, porque hay que señalar que el síndrome genitourinario a veces puede aparecer en mujeres que no están en la posmenopausia. Por ejemplo, cuando se está lactando también hay una pérdida importante de hormonas porque se bloquean todo lo que es el eje hipotálamo hipoficiario y entonces puede caer de cierto modo la producción de estrógeno y a veces las pacientes refieren cierto grado de sequedad vaginal. También en las pacientes que son sometidas a tratamientos por cáncer de cuello de útero, sobre todo con la radioterapia y la braquiterapia, tienen secuelas a nivel del epitelio vaginal, produciéndome un cuadro clínico similar al del síndrome genitourinario. Y en pacientes que han sido también sometidas a cirugías vaginales o tratamientos con sustancias corrosivas que puedan haber alterado la función de ese epitelio vaginal. Después de ese interrogatorio venimos al examen físico. Aquí hay un folleto que quise traer, que trae algunas imágenes típicas del síndrome genitourinario, como la que tenemos acá, que es el introito vulvar, donde se observa la pérdida total de los labios mayores y menores y asimismo como una estenosis, o sea que un estrechamiento de la entrada del orificio vulvar. Esto se ve al examen físico y también cuando colocamos un espéculo vemos que la vagina está lisa con pérdida de sus pliegues. Normalmente cuando no está acompañado de una vulvitis aguda, la vagina se ve rosada clara asociada a este cambio de la atrofia vaginal. Pero a veces sobre esta atrofia vaginal o bien se sobreinsertan gérmenes porque también hay una pérdida de la flora vaginal normal en la mujer posmenopáusica que pueden provocar una vulvitis aguda o si no también producto de la misma picazón que tiene la paciente con lesiones de rascado y escoriación. ¿Qué tratamientos puede mejorar el síndrome genitourinario de la menopausia? Tiene varias opciones y a veces no utilizamos las mismas opciones en todas las pacientes. Es individualizado en cuanto a la severidad del mismo, en cuanto a las características, además asociado o no si tiene el antecedente, por ejemplo, una paciente de cáncer que haya recibido radioterapia, o sea, hay que individualizar a cada paciente. No obstante, existen pautas de tratamiento para el mismo que van desde cosas simples y que a veces podemos indicar a nuestras pacientes en una primera observación, en un primer encuentro, cuando las pacientes vienen muy irritadas, como es el uso de los fomentos de manzanilla, el uso de óvulos de sábila que mejora la lubricación y la epitelización a nivel de la vagina. Ya desde el punto de vista médico existen tratamientos específicos como son los geles hidrosolubles, las cremas asociadas de estrógeno
estrógenos conjugados. También en el mundo hay óvulos que son específicos para el síndrome genitourinario de la menopausia, como son los óvulos de prasterona. También existen óvulos de lactobacilo para mejorar toda esta flora vaginal. En nuestro centro, en el Hospital González Coro y en otras instituciones, a partir de una encuesta del Ministerio de Salud Pública, del Departamento de Rehabilitación, se hizo la compra de equipos de láser vaginal para tratar específicamente todo lo relacionado con la atrofia vaginal. Y entonces esto es un tratamiento que se realiza en un periodo de 3 meses con un tratamiento mensual cada 30 a 40 días, previo realización de exudados vaginales, uretral y urocultivo de que la paciente no tiene nada, no tiene ninguna infección concomitante en ese momento, y entonces se da este láser que tiene múltiples efectos beneficiosos para toda esta sintomatología y que además los estudios multicéntricos y la bibliografía demuestran cómo el epitelio vaginal se transforma con un aumento de la vascularización y que la célula aquella de colágeno que estaba plana, que estaba sin sustancia, vuelve a adquirir un grosor similar al epitelio de una mujer premenopáusica. ¿Cómo fue el tratamiento con láser y cuándo comenzó a ver la mejoría? Bueno, el tratamiento con láser es magnífico. Es un tratamiento sencillo que se hace en consulta. Se dan 3 sesiones de 3 o 4 semanas. La primera sesión ya uno ve la mejoría, la calidad de vida magnífica. Y bueno, yo se lo recomiendo a todas las mujeres porque de verdad que rejuvenece la vagina y todos estos síntomas desaparecen. Todas las mujeres no experimentan síndrome genitourinario. Cuando uno revisa la literatura, confluyen varios factores, porque todas las mujeres en la posmenopausia tienen disminución de los estrógenos. Pero ahora entonces ahí vamos a ver, hoy en día se le da un valor muy importante al tipo de colágeno que tiene cada persona en la piel, a esa vulva, qué traumas puede haber recibido en el momento del parto, la cicatrices de la episiotomía, el antecedente de algún tipo de tratamiento asociado a patologías de cuello, o sea, el hábito de fumar es algo que empeora muchísimo las características del epitelio de la atrofia vaginal. El uso de algún tipo de medicamento, porque hay, por ejemplo, las pacientes que son portadoras de cáncer de mama, que tienen que tomar tamoxifeno. El tamoxifeno actúa como un antiestrogénico. Entonces, cuando unimos toda esta confluencia, vemos que no todas las mujeres, porque tenemos la consulta de climaterio, y no todas las mujeres te refieren sequedad, ardor. Hay algunas que te dicen, doctora, yo no siento nada. Igual la literatura señala las relaciones sexuales, la frecuencia de las relaciones sexuales. Hay mujeres, tenemos muchas mujeres que después de los 40 años son mujeres solas, divorciadas a veces, con relaciones sexuales ocasionales o prácticamente que no tienen relaciones sexuales. Entonces esto también influye en las características de que va a ir adquiriendo este epitelio vaginal. Los tratamientos son personalizados. Siempre hay que insistir a las pacientes que primero deben tener la evaluación médica y que el tratamiento debe ser bajo la prescripción de un médico y que además es individualizado para cada paciente. Hay pacientes que no pueden usar estrógenos conjugados. Yo tengo pacientes que se han echado estrógenos conjugados y han hecho una vulvitis tremenda. Hay pacientes, aunque el láser es bastante benévolo, pero que han tenido a lo mejor una reacción, han tenido dolor, y entonces no lo pueden utilizar tampoco. O sea, que cada uno es según las características y hay que evaluar de forma integral a la paciente con sus antecedentes, con sus comorbilidades que van a funcionar para cada mujer. Sin duda, con el paso de los años ocurren cambios en todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, sin dejar de lado el sistema genitourinario. Es de vital importancia conocer al máximo todo lo que este proceso conlleva en las diferentes etapas y ámbitos de la vida de una mujer, tanto social, físico como mentalmente. El conocimiento, la comprensión en pareja y la atención por un equipo multidisciplinario le ayudará a enfrentar con mayor calidad de vida el inevitable síndrome genitourinario de la menopausia. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.